En este episodio hablaremos sobre la ansiedad, cómo identificar a ese conjunto de emociones y manifestaciones físicas que se presentan cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas o de exigencia que todos hemos sentido en alguna parte de nuestra vida. Descubriremos la diferencia entre la ansiedad normal, que aporta de forma positiva a nuestra vida, y la patológica. También explicaremos qué se debe de hacer frente al aparecimiento de ataques de pánico. Empezamos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hoy hemos traído a nuestro podcast un tema súper interesante que es sobre la ansiedad. Sí, estoy ansioso de escuchar de qué vamos a hablar en esta tarde. Día o noche, depende de dónde nos escuchen. Sí, así que vamos a hablar. Es un tema interesante, la verdad. Todos hemos sentido ataques de ansiedad alguna vez en nuestra vida, ante una prueba, ante alguna situación que nos incomoda. Nos ha sudado las manos, sensaciones de incertidumbre, de miedo, de preocupación, ¿no es cierto? La ansiedad es normal, es parte de nuestra vida, pero ¿qué sucede cuando ya se vuelve algo que cambia ya nuestro diario vivir? Cuando se vuelve en una, se podría decir, en una patología. ¿Cómo eso interviene en nuestra vida? Por eso nosotros hemos tomado como referente un texto que nos guiará en todo este camino para entender la ansiedad, porque todos hemos sido ansiosos alguna vez. Sin embargo, Dani nos va a explicar cómo es ese proceso, qué son las cosas que suceden cuando una persona tiene una patología o se siente muy mal o no entiende qué es lo que le sucede, ¿sí? Por eso, Dani, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema, la ansiedad? Bueno, la ansiedad de ahorita todos lo estamos evidenciando, ¿no? Lo sentimos por esto de la pandemia, que también ha sido muy difícil. Pablo Rensky y Enzo Cascado, en el texto Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias, exponen que la ansiedad tiene la misma respuesta que el Ujú. miedo. Es decir, así como el miedo, la ansiedad se produce como una respuesta ante el peligro o ante una amenaza. Desde este punto de vista científico, el miedo o la ansiedad inmediata o de corto plazo es denominada como una respuesta de lucha y de huida. Se ha denominado de este modo porque todos sus efectos están dirigidos a preservar la vida frente a una amenaza, ya sea mediante una lucha física o un escape. Tanto en un caso como en el otro, el organismo debe prepararse con celeridad para un mayor rendimiento físico que le permita afrontar con éxito la situación de la amenaza. Por lo tanto, los autores nos exponen que el primer propósito de la ansiedad es proteger al organismo y de cierta forma funciona. Nos ha funcionado también tener esta ansiedad para poder nosotros seguir trascendiendo o realizando las cosas que tenemos que hacer diariamente. Claro, mira, si existen profesiones que son muy riesgosas, la verdad, como bueno, los policías, los militares y cosas así. Y yo creo que en algún momento sí sintieron alguna ansiedad, pero que ya les cuestionó todo, ¿no? He escuchado casos de periodistas también Ujú. que cubriendo algún conflicto ellos han sentido ansiedad, miedo, pero también han explicado que esta emoción, que esta sensación les ha ayudado a ellos a salir corriendo, la verdad, porque es la única forma de preservar la vida, Ujú. de esconderse, de protegerse. Es como un instinto que no, se le podría decir que no es tan malo, ¿sí? Pero ¿cuándo se vuelve malo la ansiedad? ¿Cuándo, o sea, esta sensación o esta emoción ya nos cuestiona demasiado el existir? O sea, el hecho de estar preocupados por todo, el hecho, como en estos tiempos de pandemia. Pero ¿cómo identificar que es un ataque de ansiedad? Sí, Ujú. porque yo sé que existen cuestiones ya más físicas, ¿no es cierto? Que se reflejan en un dolor, a veces dolores de cabeza, yo qué sé. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Sí, como tú lo comentaste, la ansiedad normal nos ayuda a adaptarnos a estas situaciones de manera que podamos obtener la Ujú. respuesta más adecuada, ¿no? En este sentido, es beneficiosa, ya que nos permite alcanzar mejor los objetivos que nos planteamos en la vida. Como por ejemplo, frente a una situación de tener que terminar un trabajo que es muy importante en un determinado plazo. La ansiedad normal nos va a permitir estar más atentos, estar más alertas, dormir menos horas y enfocar toda nuestra atención y nuestra energía para poder realizar esta tarea. Y sin embargo, cuando los síntomas ansiosos se vuelven excesivos y difíciles de controlar, puede llegar a un punto de interferir seriamente en nuestras actividades físicas, como nuestro trabajo, nuestra vida social, de pareja, etcétera.
En este caso, nosotros estamos frente a la presencia de un cuadro de ansiedad patológica que requiere tratamiento médico y psicológico para su resolución. Mm, mira tú, o sea, cuando ya no entendemos qué nos sucede, sí, lastimosamente, chicos, déjenme decirles que sí deben ir al psicólogo, porque hay síntomas que como ya hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, está ligado la salud con la salud mental. Y sentir cosas diferentes en nuestro cuerpo. Cuando ya algo, como les dije anteriormente, nos frena totalmente, es necesario acudir donde un profesional que nos ayude de mejor manera a guiarnos, a entender. La ansiedad, los ataques de pánico, son, a veces hay, se pierde el aire, a veces son dolores de pecho, a veces son circunstancias que ya nos complican, ¿sí? Entonces, se Ujú, podría decir que la ansiedad es parte de nuestra vida, se podría decir que desde los orígenes de la humanidad el ser humano ha tenido esta sensación. Sin embargo, como ya nos explicó Dani, a veces adaptarnos a nuestro entorno puede ser un poco difícil en estos momentos y lo mejor es cuando algo nos está afectando, por favor, por favor, acudan donde un profesional, donde un médico, donde un psicólogo y también a solucionar los problemas, también teniendo una filosofía de vida, ¿no es cierto, Dani? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, cómo solucionar un ataque de ansiedad? Porque a veces yo creo que nosotros le hacemos tan terrible alguna idea que nos llega a cuestionar todo, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que tiene que ser así, porque tiene que ser así, y ese discurso en nuestra cabeza se vuelve tan profundo que a veces nos condiciona. ¿Tú qué crees? ajá. Sí, o sea, la ansiedad, estos ataques o trastornos de ansiedad es algo que ya ha venido arrastrando, que se ha venido desarrollando durante bastante tiempo, ¿no? Esto va a ser algo que será persistente, que estará en la persona todo el tiempo. Va a sentir temblores, náuseas, sensación de opresión, como tú me mencionabas, en el pecho, entumecimiento, hormigueo de extremidades. Esto se va a presentar frente a alguna situación. Pero también hay estos ataques de pánico, ¿no? Que estos, en cambio, aparecerán cuando existan sentimientos de amenaza o de peligro. Pero esta va a ser diferente, será sensaciones de minutos cortas y realmente la persona se va a sentir como que colapsa y le va a generar un malestar tan fuerte que incluso entre los síntomas puede estar el aparecimiento, no poder respirar. Entonces, bueno, mientras se presenten estos ataques de pánico, que son así sorpresivos, que pueden venir así de la nada, es importante que primero la persona sepa reconocer que este ataque, esto de no poder respirar o no poder hablar, es algo que no es físico, sino que es algo más mental, que no es algo real que está sucediendo en el cuerpo, es decir, que algo se está colapsando en nuestro cuerpo, que por eso no pasa. Es necesario entender que esto va a pasar, la respiración va a ayudar muchísimo, inhalar y exhalar por la boca o viceversa. Sería fundamental hacerlo mientras la persona está acostada, tener a una persona al lado que le pueda como también tranquilizar. Y si es que en el caso de que no hubiese esa persona, la misma persona mediante sus pensamientos puede estar pensando que ya se va a calmar y que va a pasar esa etapa y después de que pase el ataque de pánico, que va a durar unos minutos o algún tiempito, pero no va a ser un día o 2 días, la persona debe de entender qué es lo que pasó. Y también en algún punto, si ve que de cualquier forma esto está sucediendo con frecuencia, al psicólogo para ver qué es lo que está pasando y entender. Esto es como yo siempre digo en nuestros podcasts, es que cuando tú sientes un malestar emocional es tan importante como ir cuando tienes un malestar físico. O sea, si tú algún rato te sientes mal de la pierna, te duele el estómago, te duele la cabeza y vas a los especialistas, lo mismo sucede cuando tú tienes un malestar emocional. Entonces, es importante también reconocer que el cuerpo está manifestando mediante estas cosas como no poder respirar, mientras los desmayos, la asfixia, los escalofríos, que algo está pasando.
Es una forma del cuerpo de hacernos ver que algo está paseándonos psíquicamente y que es necesario resolverlo. Sí, así que muy bien, el mensaje ya está dado. Eh, Pues como les dije hace un momento, tener una filosofía de vida diferente, tratar de ya calmarnos, reflexionar. Todo tiene solución, nada es tan terrible. Esto ya pasará, esto ya mejorará. Estos ataques serán posibles resolverlos o si tengo mucha ansiedad ante ciertas cosas, pues lo mejor es a veces cerrar nuestros ojitos y confiar mucho en Dios, confiar mucho en nuestras creencias, aferrarnos mucho en eso que nos hace sentir bien. Así que este es el mensaje de Lo que eres psique. Les amamos mucho, los queremos, pórtense bien y no sé, Dani, un mensaje para toda esa gente que nos escucha. Sí, que tomen mucha agüita, que respiren, que siempre busquen algo para hacer sentirse mejor con música o con lo que está a nuestro alcance, rodearnos también de gente que nos aporte de manera positiva en nuestra vida. Y nada, que muchas gracias por escucharnos, que nos estaremos viendo próximamente con otro tema que nos afecta cada día, pero que siempre será solucionable. Así que, chao. Chao.